y el día de hoy nos toca reseñar Boku no Hero Academia, temporada 5. Ya saben, esa temporada en la que le dan 5 dones nuevos a Deku para evitar que sea opacado por Shoto y Bakugo, ya que hacer eso es más fácil que darle un buen desarrollo. El anime empieza contándonos lo que pasó en la pelea de Endeavor junto con el Nomu, ya que de alguna forma tenían que poner relleno. Y luego de un simulacro de emergencia en donde nos dicen los poderes de los alumnos para hacer más relleno, Endeavor recuerda que luego de su pelea llegó Dabi por el Nomu, y más adelante se muestra que Hawks está con la liga de villanos como espía del gobierno. Hawks acompaña a Endeavor a su casa, en lo que Shoto se burla de su herida, o al menos eso entendí yo. Lástima que su hermana arruine el ambiente. Mientras tanto, Deku está teniendo ese sueño en donde se anticipa que tendrá los demás poderes de los demás portadores, ya que hacer eso es más fácil que darle un buen desarrollo. Dicho power-up lo consigue durante el arco de peleas entre alumnos entre la clase A y B, la cual no voy a comentar porque básicamente es lo mismo de siempre. La clase A contra un grupo de alumnos que no importan porque Deku no está con ese grupo, y sin ningún tipo de tensión durante las batallas cuya mayoría del tiempo se la pasan más explicando que peleando, solo para que al final la clase A termine ganando, porque esta es la historia de cómo Deku se convirtió en el héroe número 1, o lo que sea que se le ocurra al autor para justificar la armadura de guión. En fin, continuemos. Aunque Deku sigue pensando que Monoma al tocarlo pudo copiar el One for All, y en la noche Bakugo, All Might y Deku están discutiendo sobre lo que pasó, llamándome el hecho de que ni All Might ni su maestra sabían sobre los demás dones, lo cual en parte justifica por qué All Might no usó dichos dones en su pelea contra All for One. Pero todavía no entiendo cómo es el por qué dichos poderes no se activaron antes. All Might es el portador que más tiempo ha tenido al All for One, y aún así aparentemente no hubo ninguna vez en la que All Might no haya intentado atrapar a alguien. Y ya que estamos en eso, si se supone que el látigo se activó porque Deku quiso atrapar a alguien, entonces ¿por qué dicho don no se activó cuando Deku vio a Uraraka bajo los escombros? O cuando quiso rescatar a Bakugo, o en su combate contra Overhaul. Lo único que se me ocurre en esos momentos es que los dones no eran lo suficientemente fuertes, pero seamos sinceros, todo eso de los demás dones no es nada más que un intento por parte del autor para evitar que Bakugo y Shoto sigan opacando a Deku en popularidad. Otra cosa que no entiendo es por qué los demás portadores no intentaron decirle a All Might sobre eso. Lo hicieron con Deku, así que no veo por qué con All Might no pueden hacer lo mismo. Al día siguiente, Monoma intenta copiar el poder de Eris, cosa que no puede hacer debido a que su poder junto con el de Deku se basa en acumulación. O sea que Monoma puede copiar el don de acumular poder, pero no puede copiar el poder acumulado, lo cual es bastante lógico. Pero lo que no tiene lógica es que si los demás dones se mezclaron con el núcleo de All for One, entonces ¿por qué Monoma no pudo copiar dichos dones también? Ahora estamos en invierno y los alumnos hacen sus actividades escolares normales, a la vez que Shoto y Bakugo derrotan a unos criminales sin importancia para que en el capítulo 13 se nos muestra Shigaraki mientras ríe. Pero antes de llegar a eso regresamos al presente con Bakugo y Shoto, que están siendo entrevistados por encargarse de esos criminales que solo aparecieron para que ellos pudieran lucirse. Al día siguiente todos están viendo dicha entrevista, destacando el hecho de que solo pusieron a Shoto mientras que Bakugo solo aparece en una esquina, siendo sin lugar a dudas el mejor chiste de toda la serie hasta ahora. A su vez en las noticias están hablando sobre el desastre de Deika que fue provocado con la intención de desmoralizar a los héroes. Más adelante Mouth Lady se presenta al aula diciéndoles que les enseñará cómo comportarse y cómo tratar a los medios practicando entrevistas. En un momento dado Deku intenta usar los látigos negros otra vez, cosa que logra, o algo así. Luego de eso el director y los demás están discutiendo sobre el hecho de que se reanuden las prácticas por el desastre de Deika, ya que obviamente les preocupa mandar a estudiantes contra villanos organizados, pero que curiosamente estuvieron de acuerdo en hacer el festival deportivo, a pesar de que había sido atacado por villanos. Un poco tarde, la verdad. En el capítulo 14, Hawks está hablando con Dabi sobre el ataque hacia Endeavor. A su vez, Hawks está informando al gobierno sobre lo sucedido. También nos enteramos de que Jin sigue vivo, excusándose diciendo de que los humanos podemos vivir sin un pulmón, aunque es bastante obvio de que el poder del guión tuvo bastante que ver, ya que ustedes me dirán cómo sobrevivió a ese ataque sin morir desangrado. Aunque da igual, ya que al poco rato Hawks lo termina matando para probar su lealtad a la liga de villanos. Damos un salto temporal en donde Deku, Shoto y Bakugo van a la agencia de Endeavor, y luego de capturar a un viejo que solo apareció para que los héroes puedan lucirse, por fin llegan a la agencia, en donde Endeavor se pone a leer el libro que Hawks le dio cuando pasaba por ahí, lo cual hace que se dé cuenta del mensaje secreto que se encontraba ahí, que básicamente dice que el Frente de Liberación es el enemigo, que tienen 100.000 miembros y que atacarán en 4 meses. Endeavor ahora se hará cargo de los chicos sobre sus poderes, saliendo a relucir los problemas familiares. Más adelante los 4 se van a hacer actividades de héroes derrotando a uno que otro criminal sin importancia. Luego de eso sigue el capítulo 16, que desde ya les digo de que es relleno y obviamente no lo voy a reseñar. Por un lado está bien que lo usen para darle algo de importancia a los personajes femeninos, en especial Uraraka, que no había sido tan relevante desde la temporada 3, pero por otro lado, es algo triste de que los personajes femeninos solo puedan tener importancia en un capítulo de relleno que no tendrá repercusiones en la historia principal. Y en el capítulo 17 Endeavor, luego de patrullar, se pone a pensar sobre la situación de
su familia. La hermana de Shoto quiere conocer a Bakugo y a Deku. Ya en la cena ocurre lo obvio. Momentos incómodos, tensión familiar y chistes malos que arruinan el momento. Al mismo tiempo, un criminal que capturó a Endeavor en el pasado se encuentra al acecho, capturando a Natsu debido a que él quiere que Endeavor lo mate. Pero como esta es una pelea de relleno, por obvias razones, el villano del que no sabíamos nada termina derrotado. Destaco el hecho que durante la pelea Deku ya sabe usar medianamente bien su nuevo poder, quitándole todo posible interés que pudo tener. En el capítulo 19 todos se dirigen al campamento Alpha, pero antes vemos a los personajes ponerse sus trajes, dándonos cuenta de que Uraraka solo importa por ser el interés amoroso del protagonista, a la vez que se medio confirma eso de que los poderes extra no estaban planeados. Mientras tanto, Aizawa y Hisashi se dirigen al Tártaro, en donde se enteran de que Kurogiri es un gnomo, con el cuerpo de un viejo amigo suyo, para luego mostrarnos el pasado de dicho personaje en un mal intento de hacer que sintamos simpatía por alguien al que acabamos de conocer, y aunque parecía de que Kurogiri hablaría, al final no dijo la gran cosa. En otra parte se nos muestra de que House ahora tiene todas las piezas, mientras vemos a Shigaraki siendo electrocutado, ya que resulta que hace 2 meses él acabó malherido por su pelea contra Gigantomaquia, aunque antes todos son teletransportados por Hyent, el típico científico loco que hace experimentos de dudosa moralidad, y de paso también nos enteramos de cómo Shigaraki y All For One se conocieron. Tomura dice que tiene un gran poder para Shigaraki, pero antes tiene que someter a Gigantomaquia, y luego de 1 mes y medio se nos presenta a Doofenshmirtz, que ha capturado a Jiren porque quiere pelear contra la Liga para que surja el Ejército de Liberación, y los amenaza con denunciarlos si no aceptan. Así que Shigaraki tiene un plan, que consiste en atraer a Gigantomaquia al punto de encuentro para que se enfrente con el Ejército de Liberación. Que por cierto, el Ejército de Liberación surgió cuando recién aparecieron los dones, y que a pesar de que estuvieron en guerra contra el gobierno de Japón, por alguna razón no se les había mencionado hasta ahora. En fin, que al llegar son recibidos por Sliding Go, que actúa como su guía, y luego de una breve plática empieza una gran pelea. Toga se enfrenta a Curious, que le pone las cosas difíciles con sus dones de minas, aunque logró librarse gracias a que copió el don de Uraraka con sangre que tenía de reserva. Me pregunto por qué no lo hizo antes. Ahora estamos con Twice, que se encuentra con Toga, aunque al poco rato es atrapado por los clones de sí mismo, creados por Antropomorphia y que están por matar a la pobre de Toga, pero no sin antes mostrarnos un flashback para que sintamos lástima por Twice, y para rellenar el capítulo obviamente. En fin, en su forcejeo le terminan rompiendo los 2 brazos, lo cual provoca que supere sus traumas, sacándose un power-up del culo y cambiando las cosas a su favor. Shigaraki y compañía se dirigen a la torre con ciertas dificultades, aunque Twice logra llegar primero, y luego de una breve pelea Shigaraki derriba todo el edificio. Mientras que en otra parte, Twice hace lo que puede con Toga, a la vez que Hanabata le complica las cosas a Spinner. Descubrimos que el poder de Redresto es convertir el estrés en poder, y que gracias a eso tiene a Shigaraki contra las cuerdas. Y como no podía faltar el típico flashback anticlimático en medio de la pelea, solo para que inmediatamente nos expliquen por qué ahora Shigaraki puede activar su don con menos de 5 dedos. Aunque todos sabemos que ahora puede hacer eso porque el guión lo requiere. Y luego de que nos enteramos de su pasado, cómo conoció al For One y lo que le pasó a su familia, lo cual fue muy triste sinceramente, F por el perro, volvemos al presente, en donde Gigantomaquia despertó temprano y se une a la batalla, pero en ese momento Shigaraki tiene un power-up con el que destruye medio pueblo, ganando así la batalla. Y todo gracias a un power-up sacado de culo. Por cierto, se me hace raro que durante toda la pelea no se le hayan ocurrido usar armas convencionales. O sea, imagínense que a Redresto se le haya ocurrido tener a varios francotiradores. Aunque eso no sucedió debido a que Shigaraki tenía el poder del guión de su lado en ese momento. Ahora damos un salto temporal de 1 semana en donde la Liga de Villanos se fusiona para crear el Ejército de Liberación Paranormal, a la vez que en el capítulo 15 House nos da un resumen de lo sucedido, mientras que Domura le hace la operación del principio a Shigaraki. Ahora regresamos a la academia, que luego de ese relleno en forma de presentación vemos que All Might le da una libreta con información sobre los demás portadores, mientras que Bakugo solo está ahí de relleno. Y así es como finaliza el anime, con House infiltrándose cada vez más mientras nos dejan a la expectativa del día X. Y lo primero que tengo que decir es que este anime va de mal en peor, empezando por los personajes molestos, o sea Bakugo, que cada maldito rato lo tienen que meter aunque no sea necesario, dándole más tiempo en pantalla de lo que debería. Y hablando de tiempo en pantalla, el mini arco de la clase A contra la clase B se me hizo bastante pesado, siendo un arco de torneo en donde sabemos que la clase A solo importa porque tiene a Deku. Después de todo, esta es la historia de cómo Deku recibió los 6 power-ups sacados del culo. Perdón, quise decir porque esta es la historia de cómo Deku se volvió en el héroe número 1, lo cual sigue matando la atención con cada temporada que pasa. Además de no haber tensión en las peleas, que la mayoría del tiempo se la pasan explicando sobre cómo van a pelear, en vez de hacer eso mismo, pelear. O sea, literalmente hay una pantalla en donde se muestran las peleas, y aún así los personajes explican cada cosa que pasa en cada escena. Por parte de los villanos, pues no hay mucho que decir, a excepción de Shigaraki, que aquí tiene bastante desarrollo explicándonos su origen, y de paso matan a un perro para que sintamos lástima por él.
que me parece que fue algo excesivo, pero tampoco es nada del otro mundo. Ahora hablemos de los errores argumentales, que son bastantes, empezando por el hecho de que el Besto Jin siga vivo. Eso de que los humanos podemos vivir sin un pulmón es una mala excusa, ya que no sé ustedes, pero me gustaría saber cómo le hizo para recibir atención médica y no morir sangrado cuando estaban en medio del campo de batalla. Ahora creo que es momento de mencionar al elefante en la habitación, o sea, esos 6 dones que Horikoshi le dio a Deku. ¿Por dónde empiezo? Esos dones son un error, lo mires por donde lo mires. Si el poder se activó porque Deku quería atrapar a alguien, entonces ¿por qué dicho poder no se activó cuando quería rescatar a Uraraka? O cuando quiso evitar que la liga de villanos se llevara a Bakugo, o durante la pelea contra Overhaul. O mi favorito, que es el por qué los demás portadores no le avisaron primero al Might sobre los demás dones. Después de todo es el portador que más tiempo tuvo el One for All, lo cual deja mal parada a Nana. Si tenemos en cuenta de que ella murió a manos de All for One, pues creo que es lógico pensar que el primer portador en intentar decirle sobre los demás dones de los portadores anteriores sería ella misma. Pero no, aparentemente ella estuvo de acuerdo en esperar décadas a que All Might eligiera un sucesor para avisarle primero a él. Otra cosa que no me gustó es la cantidad de relleno que hay en esta temporada, empezando por las presentaciones de la clase A, que sí, esas presentaciones son innecesarias, ya que aparte de conocer estos personajes desde hace 4 temporadas, también nos meten esas mismas presentaciones en los siguientes capítulos. Y no contentos con ese relleno, también nos meten la pelea entre los alumnos de la clase A y B, que duran más de lo que deberían, durando desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11. Y sí, ya sé que esto está en el manga, pero de todas formas es tiempo muerto donde la trama no avanza, además de ser bastante aburridas al ser otro enfrentamiento de un grupo de estudiantes sin relevancia que van a perder porque Deku no está con ellos. Que por cierto, hablando de Deku, sigue siendo el mismo niño bueno que quiere ser héroe, pero ahora con 6 dones nuevos, y sin ningún tipo de desarrollo. O sea, por favor, Bakugo casi lo mata en una escena y ni él ni nadie hizo algo al respecto. Lo más o menos entretenido de esta temporada es que nos anticipan una guerra a gran escala, lo cual por fin hará que la serie tenga algún objetivo, que sin duda alguna es lo que la serie necesitaba. Aunque no creo que valga la pena tragarse todo el relleno del principio solo para que al final se ponga bueno. Veredicto final. Es bastante triste que los personajes femeninos solo tengan relevancia en un capítulo de relleno.